Al principio del programa hay una convocatoria que va a estar abierta hasta el 18 de agosto y que tiene que ver con participar en una muestra que se va a realizar en el MUMI, que se va a llamar Movilidades Disidentes, y lo que va a buscar esta muestra es visibilizar las historias o las experiencias de desplazamiento de personas LGBTQI+, y que es por identidad de género o por su orientación sexual. Estamos justamente con el director del MUMI, que es Luis Vergata, y con Laura Recalde, que es la curadora y además antropóloga. Luis también es antropólogo. Muchas gracias por estar hoy acá. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Gracias. Por favor. Y justo fuera de cámara les preguntaba, ¿no?, si era la primera vez que se iba a hacer esta muestra, y me decían que sí, y hablábamos de la importancia, ¿no? Porque la cuestión del desplazamiento en disidencias es como una historia que los atraviesa por lo general a todos. Bueno, a nivel particular diría que sí, y a nivel también profesional, obviamente ahí Laura es la que obviamente tiene también, ha investigado mucho más sobre la temática, creo que también, ¿no? O sea, es algo que podemos reconocer al principio, podemos reconocer así fácilmente, o que puede estar ahí un poco más oculto, pero que siempre es una incidencia en nuestro movimiento. ¿Cómo se les ocurrió generar la muestra a partir de experiencias de la gente, de las personas, ¿no? No hacerlo como una investigación cerrada y con datos que ya se conozcan, sino a través de historias reales? Bueno, ahí el Museo de las Migraciones, que pertenece a la Intendencia de Montevideo, ya hace un par de años que viene trabajando con algunos conceptos rectores más amplios que el de migración, que bueno, es un desplazamiento voluntario. Entonces, con eso nosotros hemos trabajado diferentes temáticas, como por ejemplo abordar lo que es la inmovilidad o otros desplazamientos que no fueron migratorios, pero que hace a la construcción de nuestra sociedad actual, como lo fue la trata de esclavistas y las entidades afro-uruguayas, como ha sido también de los pueblos originarios, que hoy está también en el museo. Tenemos la idea de ser un reflejo más vívido de nuestra sociedad y qué es lo que nos ha movido. O sea, como antropólogos, nosotros tenemos claro que nuestro movimiento está ligado desde el origen de nuestra propia especie, ¿no? De nuestros pequeños pasitos, e incide en todos los aspectos de nuestra vida, y eso tampoco escapa a lo que son leyes más generales o más universales de los diferentes sistemas en donde pertenecemos. Entonces, lo que nos interesa a grandes rasgos es tener como dimensiones más amplias de lo que es la movilidad, ¿no? Que no solamente es cruzar una frontera nacional, y acá en la particularidad que tiene que ver con esta movilidad que tiene sus características particulares, que está asociada también a las identidades sexogenéricas que no son normativas. Entonces, obviamente, eso tiene sus implicancias particulares. Y bueno, y desde la muestra, en realidad, esto que vos decías y comentábamos antes, ¿no? Desde la antropología, lo primero son las historias de las personas, ¿no? Encarnar esas trayectorias y poner el foco en la movilidad, que es un tema, como decíamos, que no es visible cuando hablamos de esta población, y sin embargo atraviesa las trayectorias vitales de la población LGBT, ¿no? Académicamente también es un tema que recién ahora se está poniendo sobre la luz, pero bueno, a nosotras en relación a la muestra queremos eso, encarnar esas trayectorias, también darle densidad al tema, no decir, bueno, no es una migración de campo-ciudad, sino que en una trayectoria de vida nos movemos, y bueno, por razones de orientación sexual e identidad de género pasan muchos desplazamientos, ¿no? Lo que tiene que ver con discriminaciones, violencias, desplazamientos que son forzados, en cuanto que la intolerancia y la discriminación hacen de que vos te tengas que ir, tomes las decisiones, no te tengas que ir de tu casa, te expulsen del sistema educativo, te expulsen también de la vivienda, ¿no? O estar exiliado de tu propia casa también, ¿no? Como una especie de exilio en tu propio hogar. Claro, pero el desplazamiento en sentido amplio implica como movimientos en nuestra vida que están encadenadas, sobre todo en esta población, ¿no? Cuando no puedo tener un trabajo estable, bueno, tengo que moverme, tengo que conseguirlo. Cuando no puedo acceder a vivienda, también tengo que conseguirla y tengo que ir tal vez de condiciones precarias a condiciones precarias. Bueno, todo eso se da a lo largo de una vida y de diferentes maneras, y queremos saber, ¿no? Queremos saber cómo son y queremos hacer foco en eso. Y que parece que el movimiento o tener la posibilidad de movilidad está sujeto
unido a la idea de libertad y en realidad no tanto. Está buenísimo eso que decís. En una investigación que hicimos con Susana Rostañol, que es antropóloga sobre población trans en relación a sus trayectorias, vimos justamente como la movilidad en el territorio era una condición necesaria para un devenir identitario, ¿no? A veces pensamos que la identidad, bueno, se elige o se construye un momento para el otro, en realidad deviene, pero en la población trans tiene que ver con moverse, con poder ser. Y poder ser implica moverse en el territorio o en diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los formatos que eligieron para esta muestra? Porque son bien variados. ¿Y cómo se les ocurre montar todo eso, no? Bien. ¿Querés? Como quieras. En realidad quisimos hacerlos más accesibles y abiertos posibles, entonces es a través de audio, a través de escrito, a través de fotografía, donde la gente pueda contar esa trayectoria y también en los formatos que les sean más accesibles, ¿no? Después vamos a instalarlo en el museo a través de 3 instalaciones que vamos a elaborar, donde esos registros de lo auditivo, de lo fotográfico, de lo sensorial estén presentes, y también en la muestra queremos jugar, por decirlo de alguna manera, con la idea de movilidad y quietud. Porque hay ciertos estereotipos en relación a las disidencias, a la población LGBT, de que siempre nos movemos o migramos, nos vamos, huimos, tenemos que llegar a un lugar para tener la vida que queremos. Bueno, en realidad eso no es tan así, ¿no? Porque todas las personas nos movemos y porque la movilidad está llena de permanencias, ¿no? Entonces, permanecer también es una forma de reivindicar que hay espacios cotidianos y de todas las vidas que también son nuestros, como, bueno, vos decís siempre, ¿no? Siempre estuvimos aquí. Sí. Bueno, y nosotros vivimos en lugares, aunque nos movamos. Generamos redes, contención, apoyo, familia, y eso también hay que visibilizarlo, aún en la movilidad. Entonces, las instalaciones van a apelar a eso también, que nos movemos pero estamos. Y en eso cotidiano también podemos jugar con esos contenidos. Y porque me parece importante aclararlo, que lo que importa sobre todo es la historia, porque capaz que hay mucha gente que dice, no, tiene que tener algo artístico, ¿no? Porque dicen museo, no sé qué, una muestra, esto, no es eso lo que importa, sino... No, la importancia, por lo menos por lo que tiene que ver con el museo, es como espacio. Para el museo es muchas cosas dentro de tantas cosas que es un espacio legitimador de historias, de ideas y de materiales. Entonces, por lo menos la visión que tengo al respecto de eso es que tiene que estar a disposición de la propia sociedad para mostrar estas trayectorias de vida que, bueno, que siguen siendo reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no es algo que va a estar en competencia entre una historia y otra historia. Cada historia es particular, es única, cada historia va a contribuir a lo que es entendernos como colectivo, pero también entendernos como sociedad, las cosas que nos pasan. Así que no va por ese lado, aunque sí después van a ver también, eso sí es cierto, en lo que va a ser el periodo expositivo, que va a ir de septiembre a diciembre, diferentes actividades, encuentros, charlas, talleres, que eso sí también va a permitir, ahí sí también va a estar la participación artística y académica, pero no necesariamente como algo, como el foco puesto en, o que tiene que ser artístico, que tiene que ser académico, sino como un... Está buena la pregunta porque a mí me han hecho muchas consultas sobre eso. De hecho, nos enviaron un video ya editado, con sonido, y en realidad no es la idea de que la gente se ponga a hacer un producto artístico en sí, sino que de esos insumos. Además está bueno mencionar que puede ser anónimo, puede ser con el nombre de la persona porque tiene ganas de visibilizarlo y eso también está bueno. Con seudónimo también. O seudónimo. Entonces eso, sí, no tenés que hacer una pieza artística de ninguna clase, sino eso, tener ganas de y sentirte también llamada a, bueno, quiero ser parte de esto y contar también. Es una manera de reivindicar también los derechos, ¿no? Porque cuando hablamos de movilidad hablamos de derechos negados también, ¿no? De derechos humanos que no se llevan adelante y esa movilidad se tiene que hacer, ¿no? Porque si todo estuviera bien, esas movilidades tal vez se darían de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, eso es como convocar a que sean parte desde ese lugar y, bueno, animarse un poco, ¿no? Aprovechamos que están viendo para decirles que, bueno, estamos nosotros del otro lado y lo vamos a hacer con mucho cariño y profesionalización también, ¿no?
Y vamos a incluir también nuestras propias historias, así que vamos a aprovechar. Está muy bien. Sí. Está muy bien compartirlo. Luis, estuviste en un congreso en Valencia en junio sobre antropología y violencia. Desde ese lugar, ¿cuál es tu perspectiva de cómo pueden participar las instituciones públicas como un museo concretamente, ¿no? para visibilizar estas cosas y que las personas que legislan y que toman las decisiones se guíen en esa experiencia? Bueno, te agradezco la pregunta porque justo viene como fresca, porque vengo justamente de este congreso que vos decís. Yo lo que presenté en este congreso era como la visión, cuál era el aporte que desde la antropología se podía hacer para una institución cultural, sobre todo lo que tiene que ver con la planificación y el diseño de políticas culturales públicas, ¿no? Entonces, ahí hay algo novedoso, que es el tema de tomar la dimensión antropológica en la cultura. Creo que hay una dimensión o hay un aporte de lo que es la disciplina antropológica a lo que tiene que ver con el armado de políticas públicas, que no siempre es tomado en cuenta, ¿no? O muchas veces lo que es el concepto de cultura queda reducido a una expresión artística, pero no necesariamente toma en globalidad lo que implica, no sé, la articulación de las memorias, la importancia de apostar hacia o redirigir las instituciones para apostar a una cohesión social, pero desde la pluralidad, no de la homogeneidad. Entonces eso obviamente tiene una dirección, un punto de vista en donde la antropología, como una disciplina que está dedicada a eso, puede hacer un aporte muy grande. Y ese fue un poco el aporte que hice en Valencia con respecto a ahí. Y bueno, me gratificó mucho también saber que a veces pensamos que lo más interesante pasa en el norte, pasa fuera de nuestra propia región, y en lo que tiene que ver con museos específicamente, o sea, con la museología, lo más interesante está pasando en Latinoamérica hoy por hoy. Mira qué bueno. Sobre todo porque está pasando un fenómeno sociomuseológico, que es que la idea museo es tomada por las propias personas, por los propios grupos, entonces se generan espacios museísticos en donde legitimar tu propia identidad cultural. A mí en lo particular me parece la definición de museo más hermosa que hay, ¿no? Pero es un claro mensaje que está dando la población hacia las instituciones o hacia lo institucional, diciendo que no se ve representada en esas instituciones que tiene que reflejarnos a todos, ¿no? Entonces, qué interesante. Ahí claro, es un debate, es una reflexión que creo que falta acá, pero falta también porque no hay un soporte académico de la museología. Hubo solamente una generación en 2013-2014, y entonces es un ámbito poco profesionalizado. Y bueno, falta mucho más también acercarnos entre nosotros, los que trabajamos en museos, entre también la gente que te aporta muchísimo. ¿Para qué debiera ser un museo? Para ir también ubicando o tener un plan de dirección hacia dónde queremos ir y dónde vamos a ubicar a estas instituciones culturales. Está claro. Me encantó la diferencia, perdón, ¿no? del concepto, del significado de cultura, ¿no? Es una de las cosas que primero te enseñan cuando quizás tenés una introducción a la antropología en la facultad, o si llegas a tener en el liceo eso, ¿no? La diferencia entre lo culturoso y la cultura, que es mucho más, que son las costumbres de un pueblo, de un grupo, conjunto de personas. Re interesante que total. Aclarado. Bueno, recién hablabas de que siempre mirábamos como para el norte, ¿no? Para Europa, Estados Unidos, y fue Muralla Abierta que fue ganador de la convocatoria de proyectos archivísticos. Sí. Para ir ver archivos. Sí. ¿Qué nos podés decir? Bueno, que eso eso tiene que ver también con un modelo de inclusión de la universidad dentro del museo. Eso fue un aporte también que trabajar, en este caso, con la Facultad de Información y Comunicación, pero también todo lo que tiene que ver con los nuevos conceptos rectores del museo viene también de un aporte del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios, que es de la Facultad de Humanidades. Entonces, en esa nueva sinergia entre la universidad y los museos, también hubo una posibilidad como de redirigir lo que es el acervo. Entonces nos deshicimos de todas las valijas que teníamos porque no nos pareció como lo más importante para legar hacia adelante, y para legar hacia adelante lo que nos parece más importante justamente es lo que encarna en parte esta muestra, no son las historias de las personas, no son las memorias, y poder articular esas memorias. Entonces, bueno, el corazoncito, el inicio
de ese nuevo acervo, que está compuesto por fichas administrativas, que lo que hicimos fue digitalizarlas, investigarlas a nivel archivológico, y bueno, y justamente ese premio nos ayudó a hacer ese puntapié inicial para, bueno, tener un acervo dirigido hacia las historias de las personas. Estaba recordando que fui a hacer una nota a un móvil hace algunos meses, no recuerdo si ya fue el año pasado, sobre un trabajo, una muestra parecida que tenía que ver con las identidades afro. Ahora no me acuerdo cuál era el nombre de la muestra. Montevideo Muntu. Montevideo Muntu. O sea, que presenten sus historias, porque de verdad después es muy cuidado y muy interesante, muy importante cómo queda montada la muestra. Sí. Montevideo Muntu, perdón. No. Sí. No. Montevideo, decirlo porque es una muestra que en 18 años de museo que tengo, y tengo unas cuantas exposiciones arriba, nunca vi una muestra tan emotiva. Muy. El tema de lo que implica en las personas ser parte de la construcción de los relatos, y ahí el museo estar para legitimarlo, me parece también un acto muy, muy bonito, y que bueno, eso también nos confirmó de que el museo tiene que cambiar el nombre e iniciar un proceso también de ampliación y no quedarse solamente con el término de migración, ¿no? O sea, porque no estaría dando cabida a la historia de este territorio y de quiénes estamos acá y por qué estamos acá. Laura, sí, vos como curadora, ¿no? Sí. Y hablando de eso, de las historias de vida y eso, va a depender del material que llegue, el material que va a estar en la muestra, va a estar todo el material. Si no es así, ¿cómo es que vos lo vas a elegir? Sí, bueno, primero quiero mencionar que está Mayla Cava también en el equipo, y bueno, el equipo del museo. Sí, va a haber todo un trabajo que tiene que ver con seleccionar ese material que llegue. Nosotras tenemos experiencias también en este trabajo antropológico, ¿no? De ver las historias de movilidad por las investigaciones anteriores que yo he realizado. Más o menos conozco por dónde puede venir, entonces eso también es un primer filtro, pero después claramente el material va a dar esa carne y va a haber esos registros, ¿no? Bueno, en qué lenguaje vamos a hacer énfasis en esta instalación, de qué manera vamos a hacer esa traducción, ¿no? Para que las personas que asistan puedan ser parte de esa muestra, que es algo que también nos preocupa en el buen sentido, de que no sea, ¿no?, una muestra para ver, sino, bueno, que se genere una sensación también de empatía con esas historias de movilidad, que esa también es el objetivo, ¿no? Que pueda ser tu propia historia o la historia de un conocido, un amigo, ¿no? Y que haya una interacción con ese material que a vos te permita, bueno, ¿no? Meterte en esa historia a través de lo auditivo, de lo visual y de la disposición material en el espacio, ¿no? Entonces, sí, el material nos va a dar como lo final para saber cómo eso va a ser posible, más allá de que obviamente ya tenemos diagramadas esas 3 instalaciones que no vamos a adelantar mucho, pero que tiene que ver con esta dicotomía que hablaba, ¿no? De movilidad y quietud, y de recuperar los espacios cotidianos para politizarlos también desde estas identidades y desde estas historias, ¿no? Que eso también es uno de los objetivos. Pero bueno, eso, todavía quedan días, así que cuando tengamos el material vamos a afinar más fino. Hasta el 18 de agosto, entonces hay tiempo para inscribirse en esta convocatoria. Estuvieron viendo todo el tiempo ahí abajo las redes para que puedan entrar y ver bien cómo son las bases, entrar a las bases, etcétera. Llegaron a decir los diferentes soportes que yo quizás me distraje. Lo dijimos, sí, pero si querés lo repetimos. Fotos, audio, video y texto. Todo breve. Y vamos a hacer también... porque es corto. Audio también. Sí, audio también. No, vamos a alargar ahora la difusión en LSU también. Personas de la comunidad sorda que quieran participar, que puedan mandar su material en lengua de señas. Para nosotras es importante que también la muestra sea accesible en los lenguajes que podamos manejar, bueno, que se sientan convocadas también a mandar su contribución. Y bueno, eso, pueden combinar también lenguajes, ¿no? No solo tiene que ser un formato, y también capaz que aclarar que esto, que no tiene que ser un producto acabado, que tal vez desplazamientos que las personas no identifican como movilidad también pueden enviarlo, porque ahora la movilidad está muy asociado al urbanístico, al transporte, ¿no? Y la movilidad es un concepto de movilidad humana que tiene que ver con los desplazamientos dentro de las fronteras nacionales y fuera, pero también desde lo micro a lo macro, ¿no?
En relación a las disidencias, siempre se habla, bueno, de la migración campo-ciudad, pero en realidad hay muchas personas que se van de su hogar de origen, sí van a otra capital, después retornan, eligen vivir en localidades pequeñas, habitan la ruralidad. Bueno, eso también, ¿no? Porque si no caemos también en una manera de concebir las historias de las personas que son estereotipadas en el sentido de lo LGTBI friendly, ¿no? Y en realidad no, porque a veces las personas vienen a Montevideo y Montevideo es muy grande. Y hay periferias, y hay barrios populares, ¿no? Y estamos atravesados por la etnicidad, por la clase social. Entonces, tenemos que darle como esa, ¿no? Engrosar esas historias para poder reflejar un abanico mucho más amplio. Así que, bueno, que la gente no piense que son los que... No, yo no me fui de ningún lado. Bueno, no. Capaz que te fuiste, capaz que no pudiste terminar el liceo, capaz que no te tuviste que ir a otra casa o vivir al fondo de lo de tus viejos porque estaba todo mal. Claro. Hay como... de un trabajo. O de un trabajo, o eso, buscar, o de un barrio, ¿no? O sea, también. Sí. O de un barrio céntrico, un barrio periférico, que también pasa, ¿no? Porque tenemos asociado ideas de la ruralidad y del interior como menos tolerantes, y la ciudad, ¿no? Como ese espacio que hay que... Bueno, sabemos que no es así, pero para eso necesitamos que las historias lo cuenten también. Divino. Genial. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, a usted. ya iremos a ver la muestra cuando esté instalada. Las esperamos. Gracias por estar hoy acá. Gracias, un placer. Nos despedimos hasta mañana, ¿no? Mañana miércoles. Mañana miércoles, 5:30 de la tarde. Aquí estaremos para darles Mira Montevideo. Chau.